Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo nuevamente. Vamos a continuar, hermanos, vamos a seguir avanzando en este discipulado en el que el Señor nos ha estado guiando. De verdad, hermanos, confiamos que nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, esté siendo transformada y que esté siendo establecida también para que podamos seguir obedeciendo al Señor en todo lo que Él nos marca en su palabra. Ya hemos estado hablando sobre las disciplinas espirituales de un discípulo de Cristo, ¿verdad? Como la lectura de la palabra, como la vida de oración, como el ayuno, como el estar congregándonos regularmente. Pues ahora, hermanos, vamos a estar comprendiendo uno de los mandatos de Dios hacia nuestras vidas como creyentes. Y vamos a estar hablando sobre cómo debemos de ofrendar y todo lo que este tema conlleva. Miren, hermanos, la ofrenda es una práctica que debe de estar en la vida del creyente, ¿verdad? De una manera natural. Sin embargo, sabemos que siempre que se habla del tema del dinero, bueno, hay muchos peligros y también hay muchos extremos sobre ello, ¿verdad? Leemos en 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 10, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora miren, hermanos, tristemente vemos que en muchos círculos cristianos, ¿no? O que se llaman o se hacen llamar cristianos, se ha observado, hermanos, cómo intentan adinerarse a expensas de otros, a expensas de los demás. Muchos de los que se llaman pastores literalmente trasquilan a las ovejas y las abandonan en el desierto, ¿verdad? Y se quedan literalmente con la lana, ¿verdad? Esto, hermanos, es muy triste y además es un mal testimonio para el mundo. Por aquí vemos un peligro, ¿verdad? Que es la idolatría al dinero. Hermanos, hay personas que están más preocupados por lo que los hermanos tienen en la cartera que por lo que tienen en el corazón, tristemente. También hay otro extremo, ¿verdad? Y existe también, y esa es la negligencia también. Bueno, debemos de encontrar ese balance. Por eso es tan importante que podamos entender el tema de las ofrendas. Y para poder entender, hermanos, este tema, debemos entender algunos principios sobre el dinero que vienen precisamente en la Biblia. Y a través de estos principios, el Señor nos llevará a ver este tema como una parte, de la vida del cristiano, de la vida del creyente. Ahora, hermanos, no podemos pensar de ninguna manera que el reino de los cielos depende de nuestras ofrendas. Ya no podemos pensar de esta manera. No podemos decir, bueno, es que yo solo puedo ofrendar poquito, bien poquito. Y entonces el reino de Dios se va a venir abajo. No, hermanos, eso no va a suceder, ¿verdad? No podemos decir tampoco, bueno, es que yo estoy ofrendando mucho y si yo dejara de ofrendar, pues la iglesia del Señor se hundiría. Pues tampoco eso va a suceder, hermanos, porque la iglesia es del Señor, la iglesia no es nuestra, ¿verdad? Ahora, hermanos, recordemos más bien cuando Jesús hizo que Pedro sacara una moneda de un pez. ¿Recuerdas eso en Mateo capítulo 17, el versículo 27? Cuando Jesús le estaba diciendo a Pedro, sin embargo, mira, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca y harás ahí un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Así es, hermano, como el Señor puede conseguir ofrendas si Él quiere. Los peces se la pueden traer. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, no nos necesita para sostener su obra, porque Él es quien sostiene su obra. Entonces recordemos aún lo que Dios hizo con los egipcios, ¿verdad? Él hizo que dieran su oro a los israelitas, porque Él es soberano sobre todas las cosas. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, hermanos, todas las cosas le pertenecen a Él, todo le pertenece a Él. Y cuando ponemos esta base, ¿verdad? Entonces vamos a poder comprender precisamente los principios que vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver el primer principio, hermanos. Número 1, todo es del Señor. Ese es el primer principio. Hermanos, todo lo que tenemos le pertenece. Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Todo es de Él. Pero Dios es tan generoso, ¿verdad? Que todo lo que Él ha creado
Y todo lo que es suyo, ¿verdad? Y que nos lo da, Él nos permite que lo llamemos nuestro. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta de esto? Porque hablamos de lo que hemos recibido de Él y decimos mi casa, mi coche, mis hijos. Hermanos, nada es mío, todo es del Señor. Y Dios solamente nos permite que administremos lo suyo. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos mayordomos. Hermanos, nada es nuestro. Entonces, la ofrenda, hermanos, es una pequeña parte de lo mucho que Él nos da. ¿Se dan cuenta? Y de lo mucho que Él nos bendice también. La ofrenda es una pequeña parte que le damos. Cualquier posesión, hermanos, que tengamos, sea grande o sea pequeña, tú tienes que saber esto. Todo le pertenece a Él. Todo es de Él. El segundo principio, hermanos, la ofrenda es algo espiritual. ¿Sí? ¿Cómo es esto, hermanos? No tiene que ver con lo material, no es algo material, ¿verdad? Y esto es porque es realizada la ofrenda por gente espiritual, ¿verdad? Que tienen una intención espiritual para servir en el reino de Dios. Así como es tan espiritual, hermanos, leer la palabra, así como es tan espiritual orar en casa, así de espiritual, hermanos, es también separar nuestra ofrenda que vamos a dar el domingo en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Es un ejercicio espiritual. Y ese ejercicio espiritual va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Miren, hermanos, el uso del dinero va a revelar las prioridades que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en primer lugar? ¿Qué hay en segundo lugar? ¿Qué hay en tercer lugar? ¿Verdad? Según la atención que nosotros le ponemos. Hermanos, con el dinero pasa un poco como con el tiempo. No sé si se ha dado cuenta. Mira, cuando nosotros decimos, es que no tengo tiempo, ¿no? Y luego alguien te dice, oye, según tú no tienes tiempo, pero sí encuentras tiempo para tus pasatiempos, ¿no? Para tu Facebook, para el Instagram, YouTube, para todas las redes sociales. Ahí sí tienes tiempo de sobra. Eso es porque, hermanos, básicamente reservamos tiempo para lo que es importante para nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces con el dinero pasa igual. Para aquello, ¿verdad?, que es importante para nosotros, cuando algo es importante para nosotros, ahí sí hay dinero. Y nos privamos, ¿no?, de algunas cosas, ¿verdad? Pero al final, el uso de nuestro tiempo, hermanos, el uso de nuestro dinero está revelando lo que es importante en nuestro corazón. Así que habríamos de preguntarnos, ¿qué lugar, hermanos, ocupa la ofrenda para el Señor en mi corazón? Habríamos de hacernos esa pregunta y examinarnos. Preguntarnos en qué estamos invirtiendo tanto nuestra vida, nuestro tiempo y nuestro dinero, ¿verdad? En libros, en pasatiempos tal vez, en ropa, en comida, en dulces. Tenemos que examinarnos y hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué prioridad tienen las cosas del Señor en nuestra vida? ¿Qué importancia le damos a las cosas de la iglesia? A la extensión del reino de Dios, ¿verdad? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde están mis prioridades? Tenemos que examinarnos para poder comprender, porque si no somos sinceros, hermanos, y no nos damos cuenta que este principio, ¿verdad?, de que la ofrenda es algo espiritual, porque es realizada por gente espiritual, y si nosotros no podemos atender exactamente qué es lo que hay en nuestro corazón, cuáles son esas prioridades, podemos estarnos perdiendo de muchas situaciones en las que el Señor está tratando de trabajar en nuestro corazón. Ahora, el tercer principio, hermanos, el tercer principio es que la ofrenda es para el Señor. Esto es muy importante también que lo podamos comprender. Hermanos, no es para los hombres, ¿verdad? De hecho, hermanos, nosotros ofrendamos como parte de nuestro culto al Señor, ¿se dan cuenta? Y lo hacemos no por el qué dirán, ¿no? No porque, pues qué pensarán los líderes. O no lo hacemos porque es que me están viendo, ¿verdad? Hermanos, ofrendamos para el Señor. La ofrenda, de hecho, es algo privado, no es algo público. Ofrendar es un acto de adoración a Dios. Estamos adorando a Dios con nuestros bienes, ¿me explico? Con nuestras posesiones. La ofrenda es un gesto de sumisión a Dios, de dependencia, de confianza, de nuestro amor y de nuestra gratitud a Dios. Con la ofrenda nosotros estamos diciendo, Señor,
Yo me podría guardar este dinero para mí porque tendré necesidades futuras, pero confío más en ti, ¿verdad? Y con este dinero yo podría hacer cosas, pero creo que tú puedes hacer más cosas. ¿Se dan cuenta? Nosotros, hermanos, con nuestra ofrenda decimos mucho al Señor al ofrendar, ¿verdad? No a los hombres, ¿me explico? Es parte de nuestra devoción, es parte de nuestro culto al Señor. Hermanos, nos debe de interesar lo que Dios ve en nuestros corazones, no lo que los demás puedan ver. El dar la ofrenda es algo privado, pero también es algo voluntario, es algo discreto, es algo personal, es algo ya meditado, ¿verdad? Te preparas con anticipación. Hermanos, cada creyente debe de ser responsable y maduro al dar la ofrenda. ¿Me explico? Nadie sabe realmente si vas a dar ofrenda o no, ¿verdad? Como también nadie sabe si oras en casa o no, como también nadie sabe si lees la palabra o no. Y ahora esperamos que sí lo hagas, hermano. Pero, mire, ponga atención en esto, hermanos. Es un acto de responsabilidad y de madurez en el cristiano. ¿Se dan cuenta? Es un acto de responsabilidad. Es un acto de madurez en cada uno de nosotros. El cuarto principio, hermanos, es que no ofrendamos para que Dios nos dé. Es elemental también que lo podamos comprender esto. Hermanos, ofrendamos porque Dios ya nos ha dado. ¿Se dan cuenta? Podemos ofrendar porque literalmente, hermanos, tenemos porque Dios nos ha dado, ¿verdad? Si nosotros no pudiéramos ofrendar, sería porque Dios no nos ha bendecido, y no es así, ¿verdad? Entonces reconocemos, hermanos, que aún el ofrendar porque Dios ya nos ha bendecido no es ni siquiera un mérito nuestro. Reconocemos, hermanos, que todo lo que tenemos viene de su bondad, viene de su misericordia. ¿Se dan cuenta? Por eso, hermanos, según el Señor nos da, nosotros le damos una pequeña parte de lo mucho que Él nos da. ¿Se dan cuenta? O sea, ofrendamos porque Él ya nos ha dado. No ofrendamos para que nos dé. Hermanos, cuando ofrendamos, no estamos negociando con Dios. No lo estamos haciendo de esa manera. No estamos ofrendando para que Dios nos bendiga, ¿verdad? O porque si yo no ofrendo, Dios me va a castigar. ¿No? No estamos haciendo tampoco, hermanos, un pacto con Dios, ¿verdad? De que si yo le doy, entonces Él me tiene que dar. Todos esos son pensamientos equivocados, son criterios muy, muy equivocados. Estamos, cuando ofrendamos, literalmente estamos solamente mostrando al Señor nuestra confianza y mostrándole al Señor también nuestra devoción, ¿sí? De ninguna manera le estamos torciendo el brazo a Dios para que Él nos bendiga. No, hermanos. No creamos que nosotros podemos sobornar a Dios. Eso es ridículo. Entonces yo no le doy para que Él me dé. ¿Me explico? Yo le doy porque Él ya me ha dado. Hermanos, este cuarto principio tiene que estar muy claro en nuestro corazón. No ofrendamos para que Dios nos dé. Nosotros ofrendamos y nosotros le damos a Dios porque Él ya nos ha dado. Yo ofrendo porque Él ha sido tan generoso conmigo, ¿verdad? Él ha sido tan generoso conmigo que yo, básicamente, de lo que Él me ha dado, aparto una parte para Él, para mostrarle mi devoción, para mostrarle mi gratitud. Hermano, todas las bendiciones físicas que vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, son todas una sombra de las bendiciones espirituales hoy en día. ¿Sí se ha dado cuenta? Porque miren, es Cristo, ¿verdad? Nuestra tierra prometida. Es Cristo nuestro maná. Es Cristo nuestro bien. Entonces, hermanos, no debemos ofrendar para que Dios nos bendiga. ¿Me explico? Él ya nos bendice y nos bendice de muchas maneras, ¿verdad? Nosotros entonces ofrendamos porque Dios nos ha bendecido. ¿Se dan cuenta? Ahora, hermanos, tenemos algo que nos ha dado el Señor. Pues prácticamente todo, ¿verdad? Tenemos sustento, tenemos abrigo, tenemos provisión para cada día, ¿verdad? Entonces la ofrenda, hermanos, es ese acto precisamente de gratitud por todo
lo que Dios en su bondad y en su generosidad pues nos ha dado, ¿verdad? Ahora, el quinto principio, hermanos, es que ofrendar es un privilegio. Es un privilegio, hermano. Hermanos, no hay causa más noble que dedicar nuestro tiempo, dedicar nuestro esfuerzo, nuestro dinero a las cosas del Señor. Hermanos, piensen en esto un momento. Si el Señor entrara por la puerta de la iglesia, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermanos? Literalmente, todos nos desviviríamos por atenderle, ¿verdad? Veríamos qué necesita, ¿no? Señor, ¿quieres agua? Te traigo de comer. Necesitas ropa, zapatos, necesitas que te lleve a algún sitio, abajo está mi auto. Necesitas un lugar donde quedarte, vamos a la casa. Haríamos lo que fuera, hermanos, cueste lo que nos cueste. Si fuera tiempo, si fuera esfuerzo, si fuera dinero. Y con todo el esfuerzo, hermanos, que hiciéramos, lo consideraríamos un honor, lo consideraríamos un privilegio, una satisfacción, ¿verdad? Pues hermanos, entendamos que cuando nosotros ofrendamos, no estamos ofrendando a personas humanas, sino a Dios. Ofrendamos para la causa de Cristo, hermanos, para que el reino de Dios avance, para que se sigan predicando precisamente las buenas nuevas. Hermanos, nuestras ofrendas son dadas para la iglesia de Cristo. ¿Recuerdan? Esa iglesia amada por Cristo, esa iglesia que es su novia. Entonces nuestras ofrendas bendicen tanto a la obra de Cristo, porque con ellas, hermanos, se sostienen los gastos de su iglesia, ¿verdad? Con ellas se sostiene a sus ministros, a sus evangelistas, a sus obreros, a sus misioneros, se levantan iglesias nuevas, nuevas instituciones, etc. Hay tantas cosas que se pueden hacer gracias a las ofrendas de los santos. Entonces, cuando dedicamos nuestras ofrendas, hermanos, para la obra del Señor, hemos de contarlo así, hermanos, como un gran privilegio que el Señor nos da, ¿verdad? Es como el hombre que encontró aquel tesoro y va y lo vende todo porque encontró aquel gran tesoro, que es más precioso que cualquier cosa. Y todo lo demás es secundario, ¿verdad? Porque lo único que le interesa, pues, es aquel tesoro. Como aquel que encuentra la perla de gran precio, ¿verdad? Y vende todo lo que tenía solamente para conseguirla. Ahora, hermanos, aquel que ha conocido a Cristo, verdaderamente, todo lo material queda en segundo plano. ¿Se dan cuenta? Y es capaz, el que verdaderamente conoce a Cristo es capaz de renunciar a cualquier cosa por la causa de Cristo, por amor a Cristo, por la obra de Cristo. Hermanos, que realmente sea así en nuestros corazones, que todo lo demás sea secundario. Si Dios entregó a su Hijo, ¿verdad?, que era lo más precioso, y Cristo entregó su vida, que era lo más valioso, hermanos, ahora nosotros, ¿cómo es posible que no queramos ahora entregar nada? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible que respondamos a su amor generoso de una manera egoísta? Hermanos, ofrendar es un privilegio para el verdadero creyente. Si yo no entiendo esto, no tiene ningún sentido hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces yo debo de entender este principio para que al ofrendar lo pueda entender de esta manera. Señor, qué privilegio poder darte a ti. Darte a ti. El sexto principio, hermanos, también es muy importante que lo podamos comprender. Ofrendar no solamente es un privilegio, que ya lo vimos, pero ofrendar, hermanos, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Como ya lo vimos, Dios puede usar los medios que Él quiera para hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Él puede hasta usar a los incrédulos, si Él quiere, ¿verdad? Ya mencionamos el ejemplo de los egipcios. Pero, miren, hermanos, generalmente Dios usa a sus hijos para llevar a cabo sus propósitos, para llevar a cabo su misión, para llevar a cabo la extensión de su reino. Así que tenga la seguridad de esto, hermanos. Dios va a usar nuestras vidas, Él va a usar nuestro tiempo, Él va a usar nuestras fuerzas, Él va a usar nuestra inteligencia y Él definitivamente va a usar nuestro dinero también. Es el creyente, hermanos, quien es parte de ese gran propósito y de esa gran misión. ¿Se dan cuenta? El creyente es ese instrumento en las manos del Señor para sus propósitos.
Son los creyentes con sus ofrendas los que son usados por Dios para establecer precisamente nuevas iglesias, para enviar misioneros, para respaldar obreros, para abrir orfanatos y para todo lo que la iglesia ha hecho precisamente a lo largo de los siglos. Dios usa a los creyentes y sus ofrendas. ¿Me explico? Todo, hermanos, a través de las vidas y la generosidad de los que forman su iglesia, de los que forman su pueblo. Ahora, estamos convencidos que nuestra responsabilidad, hermanos, es con el Señor y con nuestra iglesia local. ¿Verdad? Tú tienes que examinar tu vida y darte cuenta. ¿Sí? Tú estás convencido que tu responsabilidad es con el Señor en primer lugar, pero también con tu iglesia local, que en este caso es plenitud de vida en Cristo. ¿Verdad? Hermanos, podemos apoyar 1000 causas, de hecho. Podemos apoyar tantas cosas, ¿no? Misioneros en la India, niños en África, o a una iglesia que se está construyendo en otro país, o a un seminario bíblico. Podemos apoyar miles de causas, pero si no ofrendamos a nuestra iglesia local, hermanos, literalmente, ¿cómo tú debes de pensar? Bueno, no habrá manera de cubrir los gastos que esta tiene, ¿verdad? Ahora miren, hermanos, mi responsabilidad principal es con mi iglesia local. Y así como iglesia, nosotros podremos también hacer grandes cosas dentro, ¿verdad?, de la misión que tiene la iglesia, de la visión que tiene la iglesia. Y también podremos apoyar, ¿verdad?, algunos esfuerzos en muchos otros lugares, pero nuestra responsabilidad principal es con el Señor y con nuestra iglesia local. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, el séptimo principio, hermanos, que también es muy, muy importante, es que la ofrenda debe de ser con generosidad. ¿Sí? Miren, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el diezmo era parte de la ley de Dios. Israel era una teocracia, ¿verdad? Y los diezmos de ese entonces, pues era el sistema de recaudación que había. El diezmo ahora ha quedado para nosotros en este tiempo como un estándar, ¿verdad? Más no como algo obligatorio. ¿Me explico? Podemos encontrarnos con alguien que diga, bueno, es que yo estoy ofrendando bien poquito, porque de 600 que gano, solo estoy ofrendando 300 pesos. O realmente él realmente estaría dando el 50% de sus ingresos, ¿no? Por otro lado, podemos ver a alguien que al revés puede estar dando 300 pensando que está dando muchísimo al Señor, pero él cobra 20,000 pesos al mes, ¿verdad? Por eso entendemos que el diezmo, hermanos, lo podemos tomar como una medida o un estándar para nosotros, para que podamos darnos cuenta si nosotros estamos dando mucho o poco, pero no para ser pues legalistas, ¿no? O ser rígidos con él, es que lo tienes que hacer. ¿Sí me explico? Aquí más bien, hermanos, debemos de ver algunos principios espirituales que vemos en el Nuevo Testamento, que son los que crean en nosotros una mentalidad precisamente correcta en cuanto a la ofrenda. ¿Verdad? Pablo habla a los Corintios en la primera carta, capítulo 16, del versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Sí? Ahora aquí vemos un principio espiritual, hermanos, que está muy por encima del diezmo. ¿Sí? Muy, muy por encima. El diezmo era una obligación. Y lo que ahora el Nuevo Testamento nos presenta es una ofrenda voluntaria como parte de nuestro culto al Señor. ¿Sí pueden ver esa diferencia? Dice Pablo, según hayan prosperado. Así que nuestra ofrenda debe de ser una ofrenda, hermanos, generosa, ¿verdad? Que brota precisamente de una actitud de adoración, de gratitud hacia el Señor. Aquí se nos invita precisamente en el Nuevo Testamento, hermanos, a la generosidad. Ahora piensa esto, hermano. ¿Cuánto te ha dado el Señor? ¿Cuánto te ha dado el Señor? Y sobre eso, decide en tu corazón cuánto vas a ofrendar, ¿verdad? Pensando en que tu ofrenda, hermano, sea generosa, que sea dadivosa para Dios, que sea de esa manera para con Dios. ¿Te das cuenta? La Biblia nos enseña mucho sobre cómo dar. Por ejemplo, en 1 Timoteo también, capítulo 6, versículo 18, se le dice a Timoteo que les enseñe a que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos,
que sean generosos. ¿Se dan cuenta? Hermanos, la tacañería no es de cristianos, no es de cristianos. Debemos nosotros como cristianos tener la mano abierta para dar. No debemos de ser codiciosos, ¿verdad? Debemos de colaborar aún con aquellos que no tienen. Hermanos, los cristianos debemos de caracterizarnos por ofrendar generosamente, pero también por dar a otros generosamente, por ayudar a aquellos que lo necesitan, por tener detalles con nuestros hermanos. Porque si vemos que hay un hermano en la iglesia que siempre está con la misma ropa y tú puedes comprar 2 camisas y dárselas, pues hazlo, hermanos. Es lo que debe de distinguirnos a nosotros como cristianos. Eso agrada a Dios, porque eso muestra que tu dinero, en vez de gastarlo solo en ti mismo y que todo sea para ti y solo para ti, pues cuando ya tienes quizá bastante ropa y cuando ves a un hermano que lleva 3 veranos con la misma ropa, pues puedes ser generoso como Dios es generoso contigo. ¿Me explico? Muchas veces tenemos, hermanos, el pensamiento de que yo he trabajado y ese dinero yo me lo he ganado y tiene que ser para mi deleite, ¿verdad? Ahora imagínate, hermanos, imagínate Jesús diciendo, yo he muerto, yo he pagado, así que es mi salvación, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas una actitud así de Jesús? Pues claro que no, ¿verdad? Él nos dio su salvación. ¿Te das cuenta? La meta del mundo es, tú trabaja y es para ti todo lo que ganes. Pero Cristo es, el pensamiento de Cristo es, tú trabajas, es para compartir. ¿Te das cuenta? ¿Qué diferencia tan grande hay para el creyente? No estamos diciendo con esto, hermanos, también que no suplas para tu casa. Si eso es lo correcto, provee en primer lugar, hermano, para tu casa, ¿verdad? Pero, hermanos, también podemos compartir. Entonces aquí sí tengan muy claro eso, ¿verdad? Tú tienes que suplir, tienes que trabajar en primer lugar para tu casa, para proveer tu casa, porque la misma Biblia dice también que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces no estamos hablando de eso, pero estamos tocando este punto precisamente para que comprendamos, hermanos. Claro, Dios nos lleva a que podamos ser proveedores en casa, pero también podemos compartir. ¿Se dan cuenta? Hermanos, tenemos que renovar nuestra mente. Debemos dejar de ver la vida como el mundo la ve, ¿sí? El mundo paga el bien con bien y el mal con mal, ¿verdad? Y nosotros, que somos hijos de Dios, nosotros pagamos el mal, ¿cómo, hermanos? Como con bien. ¿Sí? Oramos por el que nos maldice. Bendecimos al que a nuestras espaldas habla mal, ¿verdad? Y eso se da muchísimas veces. Ayudamos al que no quiso ayudarnos cuando lo necesitábamos. Como cristianos nos regimos por otro pensamiento completamente diferente al pensamiento del mundo. Segunda de Corintios capítulo 8, del 7 al 15, dice, por tanto, como en todo abundan, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en su amor para con nosotros, dice el apóstol Pablo, abunda también en esta gracia. No hablo, dice, como quien manda, dice Pablo, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor suyo. Miren. Dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, dice el apóstol Pablo, se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes. Dice que comenzaron antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues lleven también a cabo el hacerlo para que como anduvieron o como estuvieron prontos a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan. Dice Pablo, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes estrechez, sino para que en este tiempo, dice el apóstol, con igualdad la abundancia suya supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. ¿Verdad?
Entonces, qué importante es esto, hermanos, que lo podamos comprender, que lo podamos entender, el que precisamente, hermanos, la ofrenda debe de ser una ofrenda con generosidad, ¿sí? El principio número 8, hermanos, es que la ofrenda es una inversión espiritual, ¿sí? Esto es también importante que lo podamos comprender. Esto nos ayuda a saber, hermanos, precisamente cómo ofrendar. Si nosotros ponemos nuestro dinero, ¿verdad?, en una empresa, hay un producto físico, ¿verdad? He invertido tanto y he ganado tanto, ¿no? Entonces, en el reino de Dios o en la iglesia, hermanos del Señor, damos ofrendas, pero el fruto no es tangible. ¿Me explico? No lo podemos ver, no lo podemos tocar. El fruto, hermanos, es en vidas transformadas. ¿Se dan cuenta? El fruto es en extensión del Evangelio. El fruto es en familias cambiadas. El fruto es en madurez de los creyentes. ¿Sí? Ese es el fruto. ¿Se dan cuenta? Es el resultado de esa inversión espiritual. Pero tengamos claro, hermanos, que es una inversión, ¿verdad? Es un fruto que es espiritual. Pero si hay una repercusión de nuestras ofrendas, hermanos, hay bendiciones entonces por esas ofrendas. ¿Se dan cuenta? 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 dice: pero esto les digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces todos queremos ver pecadores que vienen a los pies de Cristo, ¿verdad? Queremos ver personas que se están bautizando, ¿verdad? Queremos ver personas que están creciendo en el conocimiento. Queremos ver el crecimiento de nuestra iglesia. Queremos ver tal vez otras nuevas iglesias, ¿no? Queremos ver que el Evangelio llegue a todas partes. Pero para recoger todo eso, hermanos, es necesario sembrar. Eso supone precisamente ofrendas, ¿verdad? Eso supone el poder dar como una forma de nuestro servicio aún al Señor, nuestro tiempo. Eso requiere precisamente esfuerzo, generosidad. Hermanos, Dios usa todo aquello como un instrumento para traer todo ese bien espiritual a nuestra sociedad precisamente. Ahora piensa en esto, hermanos. ¿Realmente amamos nuestra iglesia? ¿Nos interesamos en que nuestra iglesia esté debidamente sostenida? ¿Nos interesamos que nuestra iglesia puede ser un lugar donde se continúe predicando el Evangelio? Porque entonces, si entendemos todo esto, hermanos, no deberemos ver nuestras ofrendas como un dinero perdido, pensando, bueno, ¿qué será de ese dinero que estoy dando? ¿verdad? No, hermanos, veamos ese dinero como esa forma de sembrar para un bien espiritual, para un fruto, como un beneficio espiritual. ¿Me explico? El noveno principio, hermanos, es que la ofrenda debe de ser una ofrenda con gozo. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Estamos alegres, hermanos, cuando ofrendamos? ¿No sería ridículo, hermanos, que cuando cantamos al Señor en el tiempo de la adoración, cantáramos tristes, ¿verdad? O orar enojados? Ahora, ¿cómo ofrendamos, hermanos? ¿Tristes o enojados? La mano derecha va a poner la ofrenda y la izquierda la agarra para detenerla, ¿no? Hermanos, debemos ofrendar contentos, satisfechos, como parte de nuestro culto al Señor. Y si no es así, de verdad, hermanos, no ofrendes, hermanos. Dios no necesita esa ofrenda. Si no vamos a adorar a Dios con nuestra ofrenda, hermanos, no sirve. Dios no necesita que le hagamos el favor de ofrendar. No nos equivoquemos, hermanos, no nos equivoquemos. Mejor, mira, vuélvete a tu casa con esa ofrenda y ora al Señor y medita y decide. Pero esa ofrenda debe de ser con gozo, con alegría, con gratitud, no con tristeza, no por obligación, no con fastidio, sino teniendo en mente todos estos principios de los que hemos estado hablando. Que lo más importante, hermanos, es el corazón que ofrenda. Cuando los tres sabios, ¿no?, vinieron de Oriente y vieron al niño Jesús trayendo, ¿qué fue lo que trajeron? Trajeron incienso, oro y mirra, ¿verdad? Y seguro que esas cosas eran carísimas, pero eran un precioso regalo.
Pero el regalo más grande fue la actitud de adoración de esos hombres, el honor, ¿no? La adoración, el reconocimiento. Entonces, por tanto, hermanos, cuando nosotros nos acercamos para ofrendar, lo más precioso, hermanos, a los ojos del Señor es la actitud de nuestro corazón, de sumisión, de dependencia, de amor, de gratitud. Por tanto, hermanos, ofrendemos con gozo. La ofrenda debe de ser con gozo. No solamente ofrendamos nuestro dinero, sino, hermanos, ofrendamos nuestros corazones. ¿Me explico? El 10º principio es que la ofrenda debe de ser meditadamente. Nuestra ofrenda ya debe de venir de una manera que ya lo meditamos. Así como vimos la clase pasada que debemos de prepararnos para asistir a congregarnos desde un día antes, hermanos, así también será muy importante que cada creyente prepare su ofrenda como un acto de devoción a Dios para el domingo. La ofrenda, hermanos, debe de ser meditada, no algo improvisado, que cuando ya estamos, hermanos, el domingo en la iglesia, tú ahí piensas, no, ay, ¿cuánto traigo? Y buscas en tus bolsillos y lo primero que sale, eso das, ¿no? O si sale un billete, ¿no?, muy grande, dices, ay, no, esto es demasiado, y lo vuelves a guardar, ¿no? Queremos tomar esas decisiones precisamente en ese momento, ¿verdad? Hermanos, traemos aún la mentalidad de la Iglesia Católica, ¿no?, de dar limosna, de dar lo que te sobra. Pablo a los Corintios habla en la segunda carta, al capítulo 9, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No dice cada uno dé como le venga a su mente en el momento, ¿no?, o según lo que en ese momento traiga. No, dice cada uno dé como propuso en su corazón. Es algo intencional. Así que veamos algunos principios importantes sobre esto, hermanos. Cuando un dinero, ¿verdad?, llegue a nuestras manos, decidamos respecto precisamente a ese dinero delante del Señor. Si es tu salario, si es una herencia, si es un regalo que te dan, hermanos, ¿has pensado eso? ¿Vamos a ofrendar? ¿Cuánto vamos a ofrendar? ¿Se dan cuenta? Después, según hayas meditado sobre lo que vas a ofrendar, bueno, prepara tu ofrenda para llevarla el domingo a la iglesia. Ponla en un sobre desde antes, con anticipación. Tengamos siempre sobres en casa. ¿Se dan cuenta? Es parte de nuestra devoción al Señor, es parte de nuestra preparación. Es parte de que ya lo hemos meditado. También es importante considerar que si somos una familia, ¿verdad?, será importante que toda la familia participe en ofrendar. Ya sea que tengamos ingresos separados o solo un ingreso, hermanos, que todos participemos en esta adoración a Dios, ¿verdad? Miren, papás, enseñemos a nuestros hijos a ofrendar. Que ellos sepan que nosotros lo hacemos y ellos den también ofrenda. Hay que enseñarle a nuestros hijos estos principios, que sea algo que en casa tenemos como un principio, que todos seguimos y que todos obedecemos. Miren, hermanos, hemos hablado en estas últimas semanas sobre nuestra comunión con el Señor, sobre nuestra manera de rendir culto al Señor, ¿no?, al congregarnos, y ahora sobre cómo ofrendar, que también es parte de ese culto que rendimos al Señor cuando venimos a la iglesia. Así que, hermanos, que Dios nos haga cristianos generosos con su obra y con otros hermanos en necesidad. No esperando recompensa de las personas, hermanos, sino buscando agradar y obedecer al Señor. Que podamos contribuir al sostenimiento de su iglesia, sabiendo que todo lo que recibimos lo hemos recibido generosamente del Señor y que todo le pertenece a Él. Entonces dejamos nuevamente algunas preguntas para comentar con tu discipulador y también con tus discípulos. Mediten en estas preguntas, hermanos. ¿Cómo ha sido mi práctica de ofrendar? ¿He comprendido que todo lo que tengo es del Señor? ¿Cuáles son las prioridades que hay en mi corazón de acuerdo al uso que le doy al dinero? ¿Qué importancia le doy, ¿verdad?, a las cosas de la iglesia? ¿Comprendo que la iglesia, que la ofrenda, perdón, es parte de mi devoción a Dios? ¿Lo veo como una responsabilidad y como algo privado? ¿Ofrendo esperar algo de Dios o como agradecimiento por lo que Él me ha dado? ¿Veo el ofrendar realmente como un privilegio? ¿Considero, hermanos, que he sido egoísta, que he sido tacaño, que he sido avaro al ofrendar? ¿Veo mi ofrenda,
¿no? Como parte de los propósitos de Dios para la extensión de su reino. Y estoy comprometido con ofrendar primero en mi iglesia local, antes de ofrendar para cualquier otra causa en otro lugar. Creo que ofrendo generosamente, según lo que haya prosperado. Gasto mi dinero solamente en mí mismo, pensando que lo que gano es para mi deleite o puedo compartir con otros. Veo la ofrenda como una inversión espiritual que trae un fruto espiritual precisamente. Y me intereso en que mi iglesia esté debidamente sostenida. Ofrendo con alegría o con tristeza o por obligación. Preparo mi ofrenda para llevarla el domingo, habiéndola meditado antes de manera intencional. Toda mi familia está participando en ofrendar. Si yo soy papá, estoy enseñando a mis hijos a ofrendar. Entonces meditemos en todas estas palabras, en todas estas preguntas, hermanos, y esperemos en el Señor que verdaderamente cada uno de nosotros seamos cristianos, que precisamente amamos su palabra y que la queremos obedecer, y seamos cristianos generosos, hermanos, con el Señor en primer lugar, con su obra y con otros hermanos que están en necesidad. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a reconocer que todo es tuyo, todo te pertenece. Ese es el primer principio que debemos tener claro en nuestro corazón. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, por todo lo que tú has entregado literalmente en nuestras manos. Queremos imitarte y darte también a ti de lo que tú nos has dado, de lo recibido de tu mano. Señor, y queremos darte con alegría en nuestro corazón. Queremos darte como una muestra al Señor de nuestra gratitud, de nuestra confianza en ti, de nuestro amor por ti. Ayúdanos a comprender estos principios en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.